8 de la mañana con 53 minutos, lo vemos todos los días en actividades al presidente Vizcarra. Es verdad que se ha bajado a nivel, digamos, Congreso Ejecutivo el tono del escándalo Swing y la posibilidad de una vacancia cuando ésta se diluyó, pero hay situaciones que corren por su cuenta. Una de ellas tiene que ver con esta discusión que hay sobre hasta qué punto puede ser investigado el presidente en ejercicio, ¿no? En realidad, más allá de que se trate de el presidente Vizcarra, estamos hablando qué es lo que manda la ley en ese sentido. Está muy acotada y dice que la Constitución señala que solamente puede ser acusado un presidente en casos muy específicos durante su función, ¿no? Es decir, no convocar elecciones, traición a la patria, disolver el Congreso, salvo lo previsto en el artículo 134 e impedir reuniones de las instituciones electorales, etcétera. Pero el asunto es, queremos saber en este marco hasta dónde se puede llegar y quién tendría a su cargo la investigación de un presidente de la República, y ahí sí aterrizamos al caso específico. El abogado Luciano López, experto en Derecho Público, está con nosotros para hablar de ese tema. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A ver, se puede investigar al presidente de la República hasta un punto determinado y ¿son los fiscales normales o es solo la fiscal de la Nación que tiene esa atribución? En principio considero que efectivamente puede ser investigado porque el artículo 117 de la Constitución consigna la inmunidad de acusación. Y la acusación es un estadio posterior a una investigación, es decir, una investigación es una pesquisa inicial, ¿no?, que se motiva por una sospecha de comisión de un presunto delito, ¿no?, de un ilícito penal. Entonces la Fiscalía investiga hasta un determinado nivel en donde luego de que está madura la investigación hay que pasar a un segundo nivel, que es la acusación. Bueno, si el presidente está en ejercicio, opera de plano el artículo 117 y ya no se podría continuar. Entonces, ahí entramos al segundo extremo de la pregunta. Entonces, ¿quién debe hacerlo? ¿Un fiscal común o lo debe hacer la Fiscalía de la Nación? Y de acuerdo a los medios periodísticos, se ha podido conocer el contenido de la resolución emitida por la doctora Yani Sánchez Porturas, que tiene a cargo la investigación en la sede de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, y ella menciona de que, y citando además las normas pertinentes de la ley orgánica del Ministerio Público, con suma propiedad, cosa que estoy plenamente de acuerdo, de que a los altos funcionarios del Estado, que tienen justamente este beneficio que se llama antejuicio, que es esta acusación constitucional, a ellos los debe investigar la Fiscalía de la Nación. Por eso se consuma propiedad en esta resolución. Ella ha decidido remitir un informe a la Fiscalía de la Nación para que ella juzgue y decida si es que entonces va a iniciar la pesquisa, esta investigación preliminar contra el señor presidente de la República. Entiendo que eso ya se produjo, según lo que he estado trascendiendo en la prensa, y entonces ya ahora la decisión le corresponde a la Fiscalía de la Nación. En lo particular me inclino por lo que dije al inicio. Creo que la inmunidad es inmunidad de acusación, no de investigación. Entonces la Fiscalía de la Nación tendría que motivar expresar razones bastante sólidas como para poder decir lo contrario, ¿no? Señor López, y a propósito de las razones bastante sólidas, ¿cuáles son los cargos que usted cree pueden derivarse de lo que conocemos hasta ahora de los audios? ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Buenos días. Me da la impresión del contenido de los audios en esta resolución, incluso esta resolución de la Fiscalía se detalla en el contenido. Aparentemente lo que habría pues es el delito de obstrucción de la justicia, ¿no? Que es justamente, Fernando, la razón por la cual se le ha imputado también este delito y por tanto se ha ampliado la investigación contra la exsecretaria general Miriam Morales. Entonces, claro, y estamos hablando del primer audio, es decir, más allá de todos los demás que se han conocido, es un correcto, presunto alineamiento de estrategias para obstruir a la justicia en una investigación. Correcto, Mónica. Es más, cuando uno lee el contenido de esta resolución, que está muy bien hecha además, a la hora de leerlo en el contenido y de las razones por qué incluyen a Miriam Morales,
ella es protagonista en el audio con el señor presidente de la República. Entonces, la lógica tendría que atarlos a ambos a esta investigación. Claro está que como el presidente de la República, como la propia Fiscalía señala, no tiene esta Fiscalía común competencia para poderlo investigar, sino que tiene que hacerlo la Fiscalía de la Nación por mandato de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Entonces tendría que subir, y si la fiscal decide iniciar la pesquisa, tendría que ir por la misma senda. Por eso que, respondiendo a la pregunta de Fernando, efectivamente, tendrían que ser los mismos delitos que se le imputan a Miriam Morales, que serían dos: obstrucción de la justicia y encubrimiento real. A ver, doctor Luciano López, vamos a ir una pausa. Hay mucho más preguntas que hacer porque necesitamos estar clarísimos, y la ciudadanía también lo exige de esa manera, ¿no? Es decir, el hecho de que sea un presidente tiene que tener la protección necesaria, pero es necesario también conocer y llegar a la verdad de los hechos. Vamos a una pausa y ya regresamos luego del gran resumen de la hora. Estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, conversando con el abogado Luciano López, experto en Derecho Público, pero básicamente aterrizando en cuál es el límite al cual se puede llegar en una investigación en relación al presidente de la República, y estamos obviamente analizando el tema específico del escándalo Swing. Y se habla de que la Fiscalía de la Nación, es decir, la fiscal de la Nación, tendría esa atribución en el tema de la investigación. No podría ser acusado hasta que termine su mandato, el 28 de julio del 2021. Se ha generado en alguno de los otros audios esta interrogante respecto a si hay o no una cercanía entre la fiscal de la Nación y el propio presidente Vizcarra. Ella ha salido en algún medio a señalar que de ninguna manera, que no hay ninguna cercanía y que ella está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias en una investigación de esta naturaleza. En términos, digamos, desde la mirada legal, todos estos ruidos alrededor de una eventual investigación al jefe de Estado, si hay o no hay una predisposición para hacerlo de manera objetiva, ¿cómo suenan dentro del ejercicio mismo de trabajo de defensa o acusación, ¿no? Me da la impresión de que esto podría ser sorteado no solamente porque la señora fiscal de la Nación, al momento de tomar una decisión, va a tener que emitir pues una resolución donde ponga las razones de si decide abrir la pesquisa con el señor presidente o de negarla. Pero si decide abrir la pesquisa, ¿no?, ahí va a tener que ella, evidentemente, deslindar estas situaciones que ya ella en algunos medios lo ha señalado. Pero además les comento algo: operativamente hablando, la Fiscalía de la Nación tiene un área que se llama, que es justamente un área de investigación a altos funcionarios. Y es justamente todos estos casos que tienen que ver con investigaciones de aquellos que tienen la prerrogativa del antejuicio, congresistas, exministros de Estado, etcétera, etcétera, es derivado a esa área. Y esa área la dirige un fiscal supremo y es quien tendría que llevar adelante la investigación. Una vez que termine la pesquisa preliminar, esta investigación preliminar, es devuelto nuevamente a la Fiscalía, pero es en ese nivel, en el nivel de Fiscalía Suprema, de tal manera que al final la fiscal de la Nación pueda formular la acusación, pero que, como ya hemos estado diciendo hace un momento, ya eso tendrá que esperar hasta que termine el mandato del señor presidente, que bueno, tampoco es que quede mucho, ¿no? Faltan 10 meses aproximadamente. O sea, doctor, a ver, como lo ha manifestado la propia fiscal de la Nación, si es que en esta investigación del caso Swing se revela evidencia de algún delito cometido por el presidente de la República, se le podría ya denunciar, y si es citado en la investigación, ¿está obligado a dar la declaración? Porque vemos, por ejemplo, en el caso de comisiones parlamentarias que es una atribución de él aceptar esa invitación, pero en el caso de una citación posible en la Fiscalía de la Nación, ¿estaría obligado a ir? Hay varias cosas que hay que distinguir. La primera, no es que el señor presidente pueda ser denunciado. Recordemos que si hay allí una denuncia, está operando la inmunidad de acusación. Lo que tendríamos que decir, y por eso es que es importante hacer la distinción, la precisión, es de que el presidente puede ser susceptible de una investigación, de una pesquisa. Una vez que se inicie la investigación y esta vaya avanzando, madure, X, Y, Z, termina,
Y si es que hay que formular una denuncia, o sea, esa acusación, se va a tener que esperar a que él termine el mandato por la inmunidad. Eso es bien importante, hacer esa precisión en cuanto a cara a esa distinción. Aquí ahora eso lo va a tener que decidir la fiscal de la Nación, y por eso es bien importante, creo que no hay que perder de vista, esta resolución que emitió la fiscal que está a cargo del caso en corrupción de funcionarios, porque en esta resolución la fiscal considera que hay presunta comisión del delito de obstrucción a la justicia, y por eso decide elevar el informe a la Fiscalía de la Nación, porque ella muy bien motiva de que para investigar a un alto funcionario, como lo es el señor presidente, y a la ex ministra Balbuena, que tenía a cargo la cartera de Cultura, como ellos dos tienen esa prerrogativa del antejuicio, ella con suma propiedad dice, yo ya no los puedo investigar, a mí me parece que hay presunción de delito, es lo que en buena cuenta está diciendo, pero el competente es usted, señora fiscal de la Nación, usted decida si lo investiga, y por eso es que ordena remitir el informe. Ese detalle es bien importante, ¿eh? Entonces, ¿y está obligado a brindar su declaración si así lo requiere la fiscal? Sí, correcto. Es más, en la misma resolución, Carlos, en la misma resolución de la fiscal menciona que hasta que todavía la Fiscalía de la Nación no decida abrir una investigación en la cual el señor presidente y la ex ministra Balbuena tendrían la calidad de investigados, como a ella no le corresponde darles estatus, no es que es una fiscal provincial de que está a cargo de una Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, dice textualmente que va a citar al presidente de la República en calidad de testigo para tomarle su declaración testimonial, y como el Código Procesal Penal, que es la norma que rige para este trámite, dispone que en esos casos este alto funcionario tiene la prerrogativa de que o se le toma la declaración en su despacho presidencial o la puede enviar por escrito, dice esta señora fiscal que va a hacer la citación en su oportunidad. Ojo, así que el presidente por lo menos va a ser citado por esta Fiscalía de Corrupción de Funcionarios como testigo, a título de testigo, sí, hasta que la Fiscalía de la Nación ya decida pues si es que va a iniciar una investigación, en cuyo caso, Fernando, ahí tendría la calidad de investigado. De acuerdo. Doctor López, usted nos ha explicado los privilegios de procedimiento que tiene el jefe de Estado y los ministros de Estado. ¿Qué tipo de situación se genera para quien fuera secretaria general de la Presidencia de la República, la señora Miriam Morales, de la cual incluso se ha llegado a decir que habría ordenado borrar el contenido de numerosos, creo que miles y 27.000 y un poco más. 27.000, que parece se ha hecho con mucha torpeza porque se ha restablecido eso muy rápida y fácilmente, ¿no? La señora Morales, en su calidad de secretaria general, ¿tiene también algún privilegio o no? ¿Es considerada como una funcionaria sin esas protecciones que la ley otorga al presidente y los ministros? No tiene ninguna protección, Fernando. No tiene ninguna protección, no tiene ninguna prerrogativa de acuerdo a ley, y por esa razón, en esta resolución de la fiscal que tiene a cargo la investigación por corrupción de funcionarios, la ha comprendido como investigada. Y les comento una cosa más, en el texto de esta resolución, justamente con lo que estás mencionando, de la evidencia de una presunta ocultamiento de pruebas, etcétera, la fiscal menciona un informe pericial, o sea, eso se ha podido corroborar, al menos hasta el momento, con un informe técnico de unos peritos del Ministerio Público que han podido corroborar ese borrado y recuperar más de 27.000 correos electrónicos. Y solamente Doctor agregar López. ahí, Carlos, en la sí. información, porque he tenido el privilegio de dar esa información del tema de las pericias. Esto se ha podido recomponer o reconstruir, ¿por qué? Porque ha coincidido el escándalo cuando ha aparecido y la eliminación de los mensajes. Si esto se hubiera hecho antes, si esta eliminación de mensajes la hubieran hecho antes, probablemente no hubiera dejado ningún rastro. Por eso también coincide, digamos, y hay que decirlo en palabra castellana, la torpeza que pueden haber tenido en el sentido de borrar eso en los últimos 30 días, coincidiendo con el tema del destape de los audios. Eso era solamente como aclaración, ¿no? Sí, y hay un detalle también adicional sí, en la línea de lo que dice Mónica, si me permite muy rápido.
la propia Fiscalía de Corrupción de Funcionarios está fijando para el próximo jueves 15 de octubre a las 9 de la mañana el deslacrado y extracción de toda la información del material incautado en laptops, tablets, USBs, teléfonos, CPUs y otros equipos informáticos que han sido incautados en estas diligencias que todos conocimos de las intervenciones de las casas de varios de estas personas que ahora están ya con estatus de investigado, ¿no? Entonces, todo eso va a ser sometido a una pericia, tal como lo está estableciendo la fiscal en esta interesante resolución que vale la pena ir desmenuzando de a poco, porque tiene una serie de insumos muy valiosos. Doctor López, otro tema. UPP ha presentado un proyecto de ley para que se concrete el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la denuncia del Pacto de San José. Bueno, ello con el fin de restablecer la pena de muerte en el país para diversos delitos. Desde el punto de vista constitucional, ¿le correspondería al Congreso determinar justamente esta denuncia y el retiro? En mi opinión, el caso peruano es un caso bastante particular en América Latina porque nosotros nos adscribimos al Pacto de San José por la decisión de una asamblea constituyente, o sea, no fue un congreso común y silvestre. Se trató de la asamblea constituyente del 78-79. Por eso es que está incorporado en las disposiciones finales de esta carta política. Entonces, como en el derecho rige una máxima de que las cosas se deshacen como se hicieron, entonces para mí esto, como además ese tratado tiene un estatus de tratado de derechos humanos, para mí la única forma de salirse, si se quisiera denunciar el pacto, sería activando el poder de reforma constitucional que tuviese el Parlamento, es decir, decidirlo en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación calificada o en todo caso en una primera votación y con ratificación vía referéndum. ¿No podría hacerlo el presidente de la República? No, para nada, porque le estoy diciendo que no en el caso peruano es bien particular, a diferencia de otros países de América Latina, se hizo a través de una decisión constituyente y encima eso tiene una repercusión en el caso concreto de la Constitución del 93, porque tenemos el artículo 205 que dice que es un derecho ciudadano de recurrir una vez agotada la instancia interna ante las instancias supranacionales de protección de derechos humanos. Por eso es que, al menos en mi opinión, creo que tendría que seguirse el procedimiento de reforma constitucional si se intentase una cosa, para mí, la verdad, bastante desinformada, ¿no? De un grupo como ¿no? Que la verdad es una propuesta. Queda claro que la pretensión es el efecto, ¿no? O sea, la viabilidad es lo que todos podemos entender de que no sería posible, pero el efecto que pueda tener un grupo que plantea básicamente este extremo tiene que ver pues con su propio nicho electoral eventualmente, ¿no? Eso sí, es lo que podríamos decir como comentario final, ¿no? Sí, y que es importante decirle a la población, ¿no? De que es una propuesta totalmente antidemocrática. La razón por la cual existe el sistema interamericano es por la debilidad judicial de nuestros países. Los sistemas de justicia de América Latina no son lo suficientemente confiables, esa es la triste realidad. Por eso es de que cuando fracasa el sistema de justicia, cualquier ciudadano latinoamericano tiene la posibilidad de recurrir a una instancia supranacional para la defensa de sus derechos. Entonces, que estos señores o cualquier otro grupo plantee una cosa similar, se están poniendo al nivel pues del señor Fujimori, que en el año 99 trató también de hacer lo propio. Si estas propuestas populistas lo que hacen en el fondo es de recortar los derechos ciudadanos, de que ante las fragilidades de los sistemas de justicia interno tengan otra posibilidad de tutela de sus propios derechos, ¿no? Muchas gracias a el abogado Luciano López, experto en derecho público. Es importante conocer el tema de fondo desde el punto de vista no solamente legal, jurídico, sino que las posibilidades reales que puedan haber respecto a este tipo de temas planteados en la política nacional. Pausa y regresamos.